Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Blanco y Negro. Los grafitis aparecen en el panorama urbano en la década de los 60 del siglo pasado, influenciados por la cultura del hip hop. Actualmente en todas las ciudades del mundo hay ejemplos de este fenómeno social que plasma imágenes en las paredes. ¿Cómo diferenciar este arte urbano de muestras de vandalismo que destruyen las ciudades? Este es el tema que vamos a abordar esta noche. Aproximadamente 1.2 millones de dólares al año gasta el municipio de Quito en limpiar grafitis o pintura callejera. Revisemos a continuación un reporte con los detalles de esta problemática. La cantidad de grafitis que se encuentran plasmados en distintos puntos de la capital es un problema que aqueja tanto a las autoridades como a los dueños de las propiedades. El municipio de Quito gasta de 900.000 a 1.2 millones de dólares anuales en limpiar grafitis o pintura callejera plasmada en las paredes, monumentos, puertas, ventanas, aceras, paradas de buses y transporte público. De este monto, 500.000 dólares están destinados a la limpieza de fachadas del centro histórico y 400.000 a la limpieza especial de piedra patrimonial. El tema de los grafiteros y los daños a la ciudad al plasmar símbolos, dibujos o mensajes saltó a la luz el 9 de septiembre pasado, cuando varios jóvenes, tras amordazar a los guardias, pintaron uno de los recién importados vagones para el metro de Quito. Este hecho indignó al alcalde Mauricio Rodas, quien ofreció 100.000 dólares de recompensa a quien facilite información de los responsables. 2 personas fueron detenidas y sancionadas. A ello se sumó que el 30 de agosto pasado, un bus turístico de la capital también fue grafiteado en sus ventanas. Para Margarita Carranco, exsecretaria de Inclusión, la medida adoptada por el alcalde fue demasiado enérgica, pues ese dinero podría emplearse para otras obras. Sin embargo, no justifica estos hechos vandálicos. La acción que se desarrolló en el metro fue muy agresiva y desgraciadamente lo que han hecho es estigmatizarlos. Juan Zapata, secretario general de Seguridad y Gobernabilidad del municipio, señaló que la idea no es estigmatizar a nadie, pero debe haber respeto y cuidar la ciudad, especialmente para que la UNESCO no retire a Quito de la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad, y asegura que hay apertura para quienes realizan grafitis, pero que no se tolerarán los actos fuera de la ley. Hay que diferenciar lo que es el vandalismo de lo que es el arte urbano. El Instituto Metropolitano de Patrimonio es quien realiza la limpieza de los grafitis que se encuentran en el centro histórico, principalmente a las fachadas de casas patrimoniales, iglesias y monumentos. El costo de limpieza de una fachada regular equivale a 3.85 dólares el metro cuadrado, pero si se trata de paredes con piedra, el costo se incrementa a 9.50 dólares el metro cuadrado. Para las autoridades, el dinero empleado en estas limpiezas servirían para asfaltar, por ejemplo, 80.000 metros cuadrados de vías al año o instalar 18 canchas sintéticas de indoor fútbol. En 2017 se limpiaron alrededor de 1.000 propiedades del centro histórico y del área patrimonial, que sumaron unos 9.000 metros cuadrados. De enero a septiembre de 2018 se han limpiado más de 1.500 predios patrimoniales. Según los concejales de Quito, Sergio Garnica y Luis Reina, al Cabildo le ha faltado llevar adelante una política de inclusión con los grafiteros para evitar los daños a la ciudad. Los grafitis tienen que estar debidamente armonizado, debidamente regulado. Posibilitarles el desarrollo de expresión de manera ordenada, con un mensaje a la sociedad positivo. Zapata, por su parte, afirma que se ha diseñado un plan de convivencia que consiste en dialogar con los actores culturales, especialmente jóvenes grafiteros. Sin embargo, enfatizó que es necesario sancionar a quienes atentan contra los bienes de la ciudad. También tienen que entender aquellos de que hay lugares, especialmente la propiedad privada, pública y patrimonial, que se debe respetar. Para Carranco es importante que el Cabildo cuente con una política de respeto a la cultura urbana. Un pacto de convivencia, el diálogo es el mejor camino, llegar a acuerdos. En el 2016, 10 personas fueron sancionadas por pintar paredes sin autorización, mientras que de enero a septiembre de 2018, 22 personas fueron detenidas por atentar con grafitis a los bienes públicos y patrimoniales de la ciudad. La Ordenanza 282 y el artículo 393 del Código Orgánico Integral Penal COIP establecen las sanciones para quienes pinten paredes en sitios no autorizados. Pueden ser condenados de 1 a 5 días de cárcel según las agravantes. La Ordenanza 332 estipula que quien realice grafiti sin permiso deberá pagar una multa de 193 dólares o del 50% de la remuneración básica unificada. Ivana Paredes, Telediario.
¿Cómo evitar que los grafitis invadan la ciudad sin control alguno? Involucrados aseguran que la clave es educar y abrir espacios, no reprimir. Conozca esta posición en el siguiente reportaje. A pesar que en mayo de 2018 se instaló a un costo de $212.800 el sistema Video Wall, que consiste en el monitoreo y control del espacio público, los grafitis en bienes patrimoniales no han disminuido. Para los involucrados, el problema va más allá. Fabián Amores, cronista de la ciudad, manifiesta que existe un desconocimiento en la gente sobre la historia del graffiti. Dice que es la forma más antigua de expresarse. Surge en el mundo como una respuesta, de cierta manera, de la gente, ¿no? Es decir, quienes plasman algo en los muros, tiene que ver justamente con esa idea de expresar algo. Existen 5 tipos de grafitis. Los tags son las firmas o símbolos que identifican a los grafiteros y son las que más afectan a la ciudad. Las marcas son empleadas por pandillas o delincuentes para identificar casas a perjudicar o para delimitar territorio. Lucha social, que resaltan fechas conmemorativas y contramedidas económicas. Políticos, que son dibujos o consignas a favor o en contra de algún ente seccional, nacional o de sus autoridades. Artístico, que requieren mayor elaboración y técnica. Combina colores y diseños. Estos últimos se subdividen en 3 clases. Wild Style, que se los hacen sin boceto y expresan una idea específica o figura atractiva. Lettering, que son firmas de grafiteros con diseños mejor trabajados. Y caracteres, los cuales con bocetos pintan paisajes, rostros o figuras de animales. Para Andrés Valencia, gestor cultural, es necesario educar a la población y abrir espacios para que los jóvenes puedan expresarse. De esta forma, los mismos artistas pueden apropiarse con permiso y pueden realizar murales donde desarrollen mucho más tiempo sus habilidades. Luis Calispa es propietario de local Black Book, especializado en la venta de spray para pintar paredes, y es de los pocos grafiteros que han hecho de la pintada de fachadas su forma de vida. Para nosotros más es como una pasión, como el fútbol, o sea, nosotros en vez de ir a la cancha, nosotros vamos a la pared. Y señala que desde principios de septiembre de este año, su situación cambió radicalmente, cuando se ofreció una recompensa para dar con los jóvenes que pintaron grafitis en uno de los vagones que serán parte del metro de Quito. De ahí nos comenzaron a cazar pues a todos los writers, entonces ya comenzamos ya a dejar de pintar porque nos estaban, cogiendo con, si vestimos ancho, ya a la pared. Y por ello, ahora aspiran a formar una asociación nacional de grafiteros. Juan Rivadeneira acusa a las autoridades municipales y a la sociedad en general de haberlos estigmatizado como delincuentes, cuando lo que ellos hacen es expresarse a través de una forma de arte urbano y piden ser más incluyentes y comprensivos con los jóvenes. La pared, más que nada, rebeldía es libertad. Mediante el graffiti podemos expresar lo que sentimos. El 2 de mayo pasado, el municipio de Quito lanzó la campaña Si no es arte, a otra parte. Según el Cabildo, entre muros y pasos deprimidos, en la ciudad existen actualmente 80 espacios para que los jóvenes hagan grafitis. Incluso se habilitarán 9 muros más en las administraciones zonales para propuestas artísticas, no ofensivas o vandálicas. Para ello deben inscribirse en www.quitocultura.com. Ivana Paredes, Telediario. Y para analizar este tema presentamos y saludamos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son Fernando Carrión, profesor investigador de política urbana de la Flaxo, y también Andrés Franco, docente de artes y grafitero. Hacemos una pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. No se vayan porque esto es Blanco y Negro. Gracias por acompañarnos. Esto es Blanco y Negro. Andrés, comenzamos contigo un poco analizando qué es el graffiti como tal. ¿Cuáles son los objetivos, por ejemplo, de ustedes para hacer grafitis en las calles de la ciudad? Bueno, muchas gracias por la invitación. Cada época hay como un contexto del por qué se hace el graffiti. Al inicio, en la época de los 60 y de los 70, apareció el graffiti como una forma de manifestarse, ¿no? De mostrar que estas personas que vivían dentro del Bronx, de alguna manera eran seres vivos, existían, y por medio, digamos, nosotros decimos un AK, ¿sí? O un nickname,
¿sí? Entonces comenzaron a firmar como unos seudónimos, Taki 183, en un vagón de tren, y ese vagón de tren pasaba por toda la ciudad. Y gente de otras partes de la ciudad veían ese nombre y como que se preguntaban quién es, de dónde es, y como que nacía una curiosidad, ¿no?, de quién es esta persona. ¿Qué es lo que busca entonces el grafitero? ¿Dejar una huella que trascienda en el tiempo? Sí, al inicio era dejar una huella y poco a poco fue evolucionando, ¿no? Como mostraban en el video, aparecieron nuevos estilos porque empezó como una firma, como un tag súper simple. Luego aparecieron los block letters, las bombas, luego se fusionó, apareció el wild style, que eran letras mucho más trabajadas. Entonces como comenzó a tener un desarrollo mucho más estético y muchas galerías comenzaron a ver como una nueva manifestación artística por su estilo, por su herramienta de trabajo, y evolucionó. Ahora yo siento que igual es como una manera de manifestarse, ¿no? Acceder, yo como artista plástico que estudié, acceder, digamos, a una galería, y galerías de alguna manera que tienen mucho prestigio a nivel local y a nivel nacional, es muy difícil como acceder a esos espacios como para mostrar tu arte. Entonces yo decidí como apropiarme también del espacio público como para visibilizar mi trabajo. Cada uno tiene también, quiere comunicar alguna idea, ¿no? Y yo sentí que era un espacio donde ibas a llegar a un público mucho más directo, y de alguna manera eso a mí me abrió muchas puertas. Entonces hay como muchos movimientos, hay el movimiento hip hop, como se hablaba, ¿sí? Entonces que son tags, el graffiti en sí, que tiene un lenguaje solo para grafiteros. Son unas letras que es muy difícil de entender para un público en general, pero una persona que comienza a desarrollar el graffiti lo va a saber interpretar. Entonces, hay diferentes razones, es un poquito complejo. Fernando, ¿pueden convivir estas expresiones con la arquitectura de una ciudad? Pues a mí me parece que sí, que deberían, no solo que pueden, sino que deberían. Yo lo que veo es que, la impresión que tengo es que el municipio no ha sabido manejar el tema este en Quito. Y para empezar, uno de los problemas más complicados, me parece, es que ha radicado la política frente al graffiti en la dirección de seguridad. Pero que no lo ha sabido manejar, ¿por qué? Porque ¿Qué malas decisiones ha tomado? Por ejemplo, ubicar en la dirección de seguridad o la Secretaría de Seguridad. A mí me parece un error, porque aquí lo que se está viendo es un tema de violencia, un tema de una ilegalidad. ¿Por qué no se lo ubicó, por ejemplo, en la Secretaría de Cultura? Yo creo que ese punto de partida hubiera sido totalmente distinto, porque ahí se hubiera podido ver la posibilidad de diálogo, de conversación, un poco lo que el video nos estaba planteando. En esa misma perspectiva, por eso es lo que el municipio planteó, incluso como lema, la guerra al graffiti, como si fuera un problema de nosotros contra ellos, y utilizar armas. Yo creo que ahí el municipio me da la impresión que se ha perdido. Lo que se señalaba, que es absolutamente cierto, que el municipio ofreció $100.000 de recompensa a las personas que pintaron el vagón del metro, que es la misma cantidad que el gobierno nacional ofreció para la captura de Guacho, como si fuera exactamente igual un grafitero con Guacho, que ha producido la cantidad de destrozos, no solo en términos de vidas humanas, sino también de atentados criminales que han ocurrido. Entonces, a mí me parece que ese es un problema que el municipio no entiende realmente qué es lo que está ocurriendo. Ahora, Andrés, un graffiti sin lugar a dudas puede adornar una ciudad con los colores, con la creatividad que puede brindar. Sin embargo, lastimosamente en nuestra ciudad, y tú podrás ver eso en todas las paredes de las calles y todo, no se ven a veces grafitis bien elaborados, no se ven como arte, más bien encuentras incluso frases ofensivas, dibujos groseros, es decir, ¿eso ustedes también consideran que son parte de los grafiteros, o a qué se debe esto? Que es justamente lo que molesta a los ciudadanos cuando observamos las paredes rayadas de esta forma. Sí, o sea, es súper bueno que hayan hecho una introducción y desclasifiquen más o menos los tipos de grafitis que hay, porque generalmente el graffiti hip hop es como que se le señala y se le apunta con el dedo como diciendo que ellos son los causantes de todo el tipo de graffiti que hay, y el graffiti hip hop es una línea de todo el movimiento del graffiti. Nosotros, más que conocernos, o sea, autodenominarnos grafiteros, nos conocemos como escritores, porque nosotros de alguna manera intentamos perfeccionar las letras, el lettering, y darle como una calidad estética. Ahora,
Yo creo que una de las razones que está pasando esto de ver toda la ciudad bombardeada lleno de grafitis y de todo tipo, políticos, lucha social, cultura hip hop y arte urbano, ¿no? Que también es otro movimiento que está dentro de la escena, es por las ordenanzas que salieron. Esto fue más o menos a partir del 2012, porque antes del 2012 hubo como un movimiento desde el 2008 en adelante de hacer eventos o festivales de arte urbano. Y mucha gente, de alguna manera, vinieron gente de otros países y pudimos apreciar como otros niveles de estética, ¿no? Otros niveles de temática, que de alguna manera influenciaron a muchos escritores o personas que hacemos también carácter, personajes, y vimos las posibilidades que se podría llevar el graffiti. Y al momento en que hubo mucha apertura de estos festivales por parte de instituciones privadas y públicas, se comenzó a hacer un graffiti muralista, que es el graffiti que de alguna manera se reconoce a nivel mundial, ¿no? Como en el Art Basel, que se puede ver que hay una exposición solo de arte urbano. Así, y que embellece la ciudad. Exacto, y embellece la ciudad. Entonces comenzó a haber un movimiento muy fuerte y se comenzó a mejorar mucho las técnicas, y muchos de los grafiteros de la escena nacional tuvimos la oportunidad también de luego viajar a otros países porque nos invitaron. Y creo que todo iba por una buena línea, ¿no? Y cuando lanzaron la ordenanza, se comenzaron a privar, digamos, las autorizaciones de espacio, o sea, de suelo. Se comenzaron a privar, digamos, el financiamiento para generar estos festivales, este arte urbano, y aparte se criminalizó, ¿no? Porque se pusieron las multas, luego también se comenzaron como a perseguir, se comenzó a dar como de 3 a 5 días de prisión. Ahora, Fernando, ¿esto es parte del mal manejo o sí es necesario que haya un control por parte de los municipios? Porque esto no solamente se da aquí en la ciudad de Quito, esto se da en ciudades de todo el mundo, incluso en ciudades de Europa, donde las multas no son de $100, son multas que van entre los 200 y 1.500 euros. A ver, este es un fenómeno que está presente prácticamente en todas las ciudades del mundo y que viene desde muchísimo tiempo atrás. El mismo nombre de graffiti viene de la época romana, que incluso ahora la gente en Italia no les llama graffiti, sino les llama writers. Y tiene muchísimas expresiones. Y yo lo que creo es que hay que comprender eso. Tiene temporalidades. Por ejemplo, ahora estamos entrando en una campaña electoral. Aquí vamos a tener con mucha fuerza el tema político. Y el graffiti va a estar en las paredes, va a estar en las calles. Pero eso afea la ciudad. Sí, pero eso existe. Y va a ser muy difícil controlar. Incluso la propia definición de graffiti es un arte libre, ilegal, porque se lo hace, por ejemplo, en la noche, se lo hace de forma escondida. Es un arte subversivo, yo creo que eso hay que reconocerlo. Ahora, obviamente que eso no puede hacerse de cualquier forma. Yo puedo poner ejemplos de exposiciones formales que se han hecho que incluso han sido cerradas, porque han tratado temas religiosos, porque han tratado temas, por ejemplo, vinculados a esto que llaman hoy día la ideología de género, cosas de ese tipo, o cuestiones políticas. Y eso, tanto en las galerías cuanto en las paredes, ha existido. Ahora, también hay que tener en cuenta que, como Quito es una ciudad tan diversa, el graffiti del sur, por ejemplo, es muy distinto al graffiti del centro histórico y muy distinto al que existe, por ejemplo, alrededor de una universidad. Y yo creo que eso hay que entender, porque también es una forma que tiene el joven de expresar sus problemas y de expresar creativamente sus problemas. Entonces, los que nosotros vemos, por ejemplo, alrededor de las universidades, son los problemas universitarios que están ahí existiendo. Cuando vamos a un barrio, distinto de otro barrio, ahí tiene un sentido, por ejemplo, de marcar territorio. Exactamente igual como puede ser, no una pandilla, sino una jorga, un grupo de amigos que van marcando los territorios. Alrededor de los estadios de fútbol, ahí tenemos otro tipo de expresiones. Entonces, a mí me parece que uno de los problemas principales es que no hay una comprensión de esto, y por eso es lo que digo, que en vez de que esté en la Secretaría de Seguridad, tendría que estar en la Secretaría de Cultura. Ahora, ¿puede tener éxito el grafiti legal? Es que el grafiti es ilegal, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos que partir. Es una acción libre.
Es una acción que se expresa en cualquier lugar, en cualquier pared. Obviamente que eso genera problemas. Pero si es así, justamente, ¿dónde está el derecho de los demás? Porque ahí es donde se genera este problema con la sociedad. Todos tenemos derecho y tenemos derecho a nuestra libre expresión, siempre y cuando no afecte al derecho de los demás. A ver, todo esto se expresa en el espacio público. El espacio público no es otra cosa más que la expresión de las inequidades y desigualdades que existen en una ciudad. Nosotros no tenemos todos el mismo derecho al espacio público. Incluso uno podría decir que la fachada, la pared de un edificio no le pertenece al dueño, porque el dueño no lo ve nunca, porque es el límite de su propiedad, y le pertenece mucho más al espacio público, porque desde el espacio público sí se ve. Entonces, yo creo que detrás del debate respecto del graffiti también está el debate de qué es el espacio público. Y el espacio público no es una calle, no es un parque, es justamente un conjunto de relaciones sociales donde la gente tiene que expresarse. Ahí es donde la gente adquiere la voz, donde los grupos que no han tenido voz empiezan a tenerlo. Y lo primero que se encuentra ahí son las paredes. Andrés, ¿tú crees en el respeto de determinados inmuebles, como por ejemplo los que se encuentran en el centro de Quito, que tienen un valor porque es patrimonio de la ciudad, y obviamente pues hay una gran cantidad de turistas y es importante conservar esa imagen de la ciudad? ¿Ustedes respetan eso o tú consideras que es parte del lienzo que ustedes tienen? Sí, algo que quería terminar, o sea, la idea era de que a partir, digamos, de las ordenanzas y digamos, del poco apoyo que existía de parte de las instituciones, se dejó de desarrollar el graffiti mural. Y a partir de eso, cuando se criminaliza el grafitero, aparece toda esta ola de graffiti vandálico. Fue un resultado. Fue un resultado. Y, o sea, si comparan más o menos fechas y analizan cómo se estaba, digamos, rayado, trazado los grafitis dentro de la ciudad de Quito, se darían... se caerían en cuenta de la diferencia que hay, ¿no? Entonces, a partir de esas fechas comienza una explosión del graffiti vandálico. Comienzan a aparecer un montón de colectivos que comienzan a pintar de esta manera. Esto es un movimiento a nivel mundial, ¿no? Pero es una de las razones, así que nos ponemos a conversar entre muchos grafiteros que llevamos como algún tiempo en la escena quiteña. Y sí hay códigos, o sea, hay códigos de respeto. Hay códigos de respeto a bienes patrimoniales en cuanto al graffiti de escritores de cultura hip hop. Hay códigos que se respetan. Hay códigos también de si un grafitero realiza un mural, o sea, y tiene un excelente acabado estético, un grafitero que no tenga el nivel no lo puede pintar, no lo puede tachar. No rayas encima de ese graffiti. Entonces nosotros hemos trabajado, tenemos un colectivo igual, somos un colectivo Fat Colors, y comenzamos a trabajar con instituciones públicas y privadas como dotándole, digamos, de esta estética de graffiti muralista para que de alguna manera no sean bombardeados por medio del graffiti vandálico, ¿no? Y aparte nos conocemos, entonces hay respeto también por el trabajo. Entonces para ti sí puede funcionar el graffiti legal. Sí, o sea, no va como a parar el graffiti vandálico, eso es imposible, o sea, siempre va a haber alguien que necesita expresarse, ya sea de una manera política, ya sea por otras razones, pero sí se puede frenar un poco esto. O sea, porque también es gente que necesita esos espacios, ¿no? Es gente que de repente tenía tantas oportunidades como para expresarse por medio de las paredes y que de repente le coarten esta oportunidad. Entonces creo que mucha gente se quedó con esas ganas de pintar y vino todo este movimiento del graffiti vandálico explícitamente, digamos, del graffiti como tal, graffiti hip hop o graffiti mural. En cuanto a lo otro, y como comentaba, que ya viene, digamos, campañas políticas, ¿no? Y cuando aparecen estas campañas políticas también es muy agresivo, ¿sí? Todos los murales, todos los nombres de los partidos políticos invaden, y no solamente, digamos, en ciudades, ¿no? O sea, cuando uno viaja de una ciudad a otra, se encuentran muros y muros y muros pintados con estas campañas políticas. Y ahí no se hace mucho énfasis y no se critica mucho, digamos, a los que hicieron estos grafitis o estos murales políticos. O sea, es como que no se criminaliza, ¿no? Solo se criminaliza al grafitero que está vinculado con la cultura hip hop. Fernando, ¿la adrenalina también es un factor importante en esto, en los grafiteros?
Pues yo creo que sí, ¿no? Por ejemplo, eso de pintar metros. En el metro, lo que ocurrió aquí, justamente. Yo creo que obviamente es un tema ahí de ciertas pruebas que uno mismo se pone como joven. Y entonces, cuando uno ve eso en el metro, claramente. O cuando uno empieza a ver en el tercer piso, cuarto piso de un edificio que uno no sabe ni cómo se sube allá. Son los propios retos que los grafiteros se plantean, porque finalmente suben, uno nunca sabe por dónde están subiendo. Y entonces esto es parte de esta misma situación. Ahora, sí me parece interesante esto de comparar el graffiti político con este del hip hop y otros más. ¿Por qué? Porque en el uno sí es hecho por jóvenes y el otro es hecho por instituciones políticas, los partidos, los movimientos, etc. Y entonces se ve como que el uno sí es legítimo y el otro no. Y cuando uno ve y hace un análisis en términos de la propuesta estética, el de la política es espantoso, porque no hay ni siquiera innovación, por ejemplo, en la letra, en la marca que se quiere dejar, en los lemas que aparecen. En muchos casos incluso son insultos al adversario. El caso del graffiti, eso no ocurre. Y como decía, estamos ya entrando en una época donde eso vamos a tener presente. Ahora, yo creo que, por ejemplo, en el caso del centro histórico, pintar cualquier cosa en la piedra, eso es muy complicado, porque no es solo el costo de limpiar eso, sino que cada limpia de algo que sea escrito en la pared significa una erosión. La va desgastando. Exactamente. Y entonces eso sí ya no es un problema de pagar más o pagar menos, sino que es una pérdida histórica de un patrimonio cultural. ¿Hay amor a la ciudadanía por parte de los grafiteros? Yo pienso que sí, porque una de las razones cuando comenzó a tener mucha fuerza esto, los primeros espacios que ocupamos eran los espacios que de alguna manera no estaban completamente destruidos. O sea, y nosotros intentamos recuperar esos espacios con nuestro arte, ¿no? Porque igual, al inicio era muy difícil como conseguir permisos por parte de los dueños de casa, porque no sabían qué nivel estético iba a tener estos murales, y todos estábamos empezando. Pero entonces empezamos por estos espacios, ¿no? Recuperándoles, llenándoles de color, o sea, eran lugares donde estaban sucios, botados de basura, y poco a poco la gente fue viendo este desarrollo, ¿no? Y como que les comenzó a gustar, y luego como que ellos te proponen así, ¿sabes qué? Pinta la fachada de mi casa. Y nosotros íbamos, todo era autogestión, o sea, todo empezó por autogestión. Y viendo ya como la evolución de todo este proceso, es como que se comenzó a sumar, digamos, las instituciones públicas, ¿no? Ya sea el municipio, ya sea el Ministerio de Cultura. Y nos comenzaron a auspiciar. Y de ahí comenzó a desarrollarse, o sea, y ahora hay gente que estamos, o sea, estamos viajando por todo el mundo, ¿no? O sea, recién estaba una amiga por Europa pintando ahí con los más grandes artistas urbanos a nivel mundial. Y el hecho también de salir a otros países, también como que uno comienza a desarrollar y entender cómo son otros procesos, ¿no? Culturales o políticas de municipios, ¿no? O sea, yo recién pude estar en Brasil y ahí estuve en Curitiba, que es una ciudad hermosa, y había completamente la apertura por parte de la alcaldía a hacer un festival enorme, nos dieron espacios muy céntricos y era muy, muy valorado. Entonces, y se ve cómo gana la ciudad, o sea, no pierde, digamos, brindándonos este apoyo, ¿no? ¿Y ustedes no han buscado aquí la posibilidad de reunirse con los funcionarios municipales para justamente poder llegar a consensos? Sí, siempre ha habido reuniones, más o menos desde el 2010 ha habido siempre acercamientos con diferentes actores políticos desde el municipio o desde el gobierno. Y el problema es como que se llegan a mesas de reuniones, hay 3, 4 mesas y luego esto queda como en papeles. Nunca se llegan a acuerdos concretos, se llegan a negociaciones y de repente salen estas personas que están a cargo de están a cargo de este proceso y luego mandan a otra gente y es de nuevo explicarles cuál es todo el proceso, en cómo se divide o subdivide el graffiti, qué es lo que nosotros necesitamos. Y se rompe el proceso. O sea, estamos constantemente en estas reuniones y hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo concreto, ¿sí? Ha habido aperturas, O sea, recién hubo una apertura de pintar todos los pasos a desnivel de la ciudad y bueno, se puede ver buenos resultados, ¿no? Pero lo extraño era como que al mismo tiempo se habla del graffiti mural, se estaba persiguiendo a otros grafiteros. Entonces hubo como un choque entre
los actores que estábamos formando parte de este evento. Entonces, o sea, nos están persiguiendo y al mismo tiempo nos están dando espacios. No sabíamos muy bien qué estaba pasando. ¿Sí? Fernando, ¿qué hacer para solucionar esto? Porque me parece interesante lo que acaba de decir Andrés con respecto a los pasos a desnivel. El que encontramos a la entrada de Calderón, más o menos por Carapungo, la verdad es que está completamente rayado. Ahí sí no ves arte para nada. Y me parecería una buena idea, por ejemplo, que se hiciera un bonito mural en los pasos a desnivel. Eso sería interesante. Bueno, sí, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Una de las primeras cosas es dialogar, conversar, para encontrar salidas justamente a los problemas culturales que existen en los distintos grupos. Por eso lo que yo sostengo y reitero la necesidad de que este tema radique en la Secretaría de Cultura, porque ahí va a haber un enfoque totalmente distinto. Va a ser visto desde la perspectiva de la cultura y no se tendría, pues, ya no va a ser sancionador, digamos. Exactamente, exactamente. Ahora, estas expresiones del graffiti son muy diversas, que dependen de los grupos humanos, de las edades, de los momentos, etcétera. Y entonces se tendría que tener por parte de la municipalidad un seguimiento permanente a esta situación, para que ese seguimiento vaya encontrándole las salidas en el tiempo y también en el espacio. Y nunca perder la relación con estos grupos. Pues lo que tú estás diciendo ahora es muy claro. Hoy día este es un movimiento mundial, yo diría es un tema global. Yo conozco experiencias en Colombia donde han habido este tipo de festivales, de estímulos incluso para que la gente pinte la ciudad, les dan los materiales, los instrumentos, etcétera, y la gente sale a pintar las calles. Esta misma administración municipal se definió como una ciudad, como una administración de múltiples colores. Pues esta podría ser realmente una oportunidad para que eso ocurra. Obviamente que hay que establecer limitaciones, pero las limitaciones tienen que provenir de los acuerdos. Ahora, por ejemplo, me parece excelente que un programa como este se plantee el tema del graffiti para debatir. ¿Por qué? Porque en el Ecuador no se debate el tema del graffiti, simplemente se lo reprime. Pongo el caso del diario El Comercio, a raíz justamente de lo que ocurrió el 9 de septiembre con el vagón. El diario El Comercio sacó una serie de entrevistas, deben haber sido una por día, o siquiera unos 15 días. A mí me pareció eso muy bueno. ¿Por qué digo esto? Porque los medios de comunicación tienen que involucrarse también, para que comprendamos de manera conjunta todo este fenómeno y que las instituciones públicas, llámese los municipios, los ministerios, la sociedad civil a través de las organizaciones de los grafiteros, los jóvenes que están alrededor de esto y los medios de comunicación, tengamos una visión mucho más acercada de lo que está aconteciendo en esta problemática. Andrés, muchas veces las personas, ¿no crees que lo que están buscando cuando se unen a los grupos de grafiteros es justamente pertenecer a algún grupo dentro de la sociedad? ¿Puede ser esta parte de la personalidad de los grafiteros? Sí, ahora, o sea, es un movimiento más grande. Como recalcaba al inicio, todo venía desde la música, ¿no? Desde la cultura hip hop que tiene, bueno, 4 elementos y ahora dicen que hay 5 elementos, pero bueno, uno de estos elementos era el graffiti, ¿no? Pero ahora sí uno sale a pintar a la ciudad, o sea, hay gente que realmente ni siquiera está vinculado con esta cultura hip hop, solo está vinculado con el graffiti o con los escritores, ¿no? Y sí, o sea, de alguna manera sí creo que siempre buscas pertenecer a algo, ¿no? O sea, la mayoría de gente que empieza con esto de los tags, las firmas, son gente muy joven, ¿no? Que está empezando el colegio, hasta terminando el colegio. Y más o menos cuando la gente ya comienza a tener como un desarrollo o una destreza mucho más marcada es a partir de cuando ya comienza a salir a la universidad. Conversando con grafiteros, yo tengo amigos que son abogados, que son economistas, que son diseñadores gráficos, arquitectos, y seguimos pintando, ¿no? O sea, seguimos generando, digamos, estas acciones. Y sí, pienso que sí, pero aparte de eso yo siento que es como que faltan espacios, ¿no? Espacios públicos para poder expresarse, ¿no? Es muy difícil como conseguir un lugar, no sé, donde tocar música, o sea, hay mucha gente que quisiera salir a tocar música, digamos, en espacios públicos, pero hay muchos limitantes, ¿no? Y no se puede manifestar. Igual hay mucha gente que quiere tal vez expresarse de una manera gráfica, de una manera visual, y tal vez no encuentra los medios, ¿no?
y termina viendo que hay mucha gente que sale a firmar las paredes y tal vez esos se sienten motivados, ¿no? Si una persona se expresa por medio de estas caligrafías, de este lettering, yo también quisiera hacerlo, ¿no? Entonces comienza a haber un movimiento así un poco más grande, pero como hay como procesos, ¿no? Y hay booms, o sea, hay como épocas como que se vuelve una moda, entre comillas, ¿no? Que hay mucha gente que comienza a expresarse de la misma manera, pero luego se va viendo quiénes se van quedando, ¿no? O sea, y es como que viene gente nueva, se queda un tiempo y luego nos quedamos pocos, ¿no? Y seguimos ejerciendo porque ya es un amor, ¿no? O sea, a mí me gusta más hacer un mural en un espacio público que pintar en Cabazete, ¿no? Siento que se generan procesos más ricos, ¿no? O sea, mientras yo estoy encerrado en un taller pintando, o sea, genero como un proceso solo mío, pero cuando uno está en un espacio público tiene que jugar con las paredes, qué puedo generar, qué diseño puedo generar en este espacio, qué iba a pasar, ¿no? Viene una persona por la calle y como que te dice toda una opinión y como que de ahí sale una nueva idea y no sé, es como más dinámico, es mucho más dinámico y está al acceso de todos, ¿no? Ahora, supuestamente aquí hay 80 espacios en la ciudad de Quito que están destinados para los grafitis. ¿Tú tenías conocimiento de estos espacios? No, y eso es algo que hablamos muchos amigos, o sea, se hablan de estos espacios liberados. Hace muchos años atrás se hablaba de liberarnos de espacios y fue medio curioso, ¿no? Esto fue como en la alcaldía de Barrera. Y los espacios que nos querían liberar eran espacios periféricos, eran así en la Simón Bolívar, o sea, donde era imposible acceder a pintar, o sea, hubiéramos necesitado arneses así para subirnos y poder pintar las paredes que eran liberadas. Eran muy pocos espacios liberados dentro de la ciudad, pero nunca se dio esta lista. Y ahora también se habla de estos espacios liberados y hasta ahora no sabemos cuáles son esos espacios liberados. ¿Y no es posible que se les dé información al respecto? ¿Qué debe hacer el municipio? ¿Falta esa comunicación? ¿Ese interés? No, definitivamente. Por ejemplo, respecto de estos 80 espacios, no se sabe dónde están y el solo número de 80 es bajísimo, eso no es nada. ¿Cuántas cuadras tiene la ciudad? ¿Cuántos kilómetros de vía tiene la ciudad? ¿Cuántos parques existen en la ciudad? Entonces, si se hace esto de ubicarles los espacios, estos 80 en lugares donde la gente no ve, pues no tiene sentido. Eso muestra justamente la falta de claridad que tiene el municipio, porque muchos de estos lugares que escoge la gente es su barrio, porque lo que le interesa es expresar justamente condiciones propias de su existencia. Y eso se expresa en el barrio. Entonces, si nosotros estamos planteando que estos 80 lugares sean fuera de eso, pues la expresión ya no tiene el mismo sentido, ni tiene la misma validez, porque estoy contando a alguien que no va a entender este fenómeno. Tienen que ser urbanos. Tienen que ser urbanos y tienen que ser próximos a uno. Por eso lo que yo decía, una cosa es el grafiti en el sur, otra cosa en el norte, una cosa es, por decir algo, la lucha de los pobres, otra cosa es el centro histórico, porque distintas gentes ven. Por ejemplo, cuando el grafitero pinta el metro, es para que se vea en movimiento y que se vea toda la ciudad lo vea. Cuando yo pinto en mi barrio, yo estoy generando un proceso identitario, estoy planteando una marca propia, y ahí aparece el tag, aparece la firma, para decir, aquí estoy. Entonces, sí, está bien liberar espacios, me parece necesario, pero creo que todo eso debería salir justamente de la conversación con la gente que está implicada en este tema. Bueno, y con esto hacemos una breve pausa y enseguida regresamos junto a ustedes. No se vayan, porque esto es Blanco y Negro. Gracias por acompañarnos. Andrés, estamos en el momento de las conclusiones. ¿Qué quisieras tú pedir a nombre de todos los grafiteros, acuerdos, consensos que se puedan llegar con las autoridades para además no tener problemas como multas o incluso días de prisión? Sí, lo primero y lo más importante y algo que apoyo completamente es lo que mencionaba, que no se debería criminalizar primero. O sea, no se debería poner a un grafitero por pintar un metro
en la cárcel con gente que ha cometido crímenes mucho más graves, ¿no? Asesinatos, robos. Entonces, como ponernos en las mismas condiciones me parece que es un error. O sea, se cometió se cometió, como, valga la redundancia, un error, ¿no? Pero no creo con esa gravedad y la magnitud que se lo hizo a nivel nacional. Segundo, yo creo que sí sería importante lo que se venía hablando, como tener unas mesas de diálogo, ¿no? O sea, pero que no se rompan estos procesos, porque ya se ha pasado anteriormente, pero sería bueno como que haya mesas de diálogo, saber cuáles serían los requerimientos de las personas que están realizando estas acciones del graffiti mural, ¿sí? Que se respeten también, bueno, nuestros derechos, ¿no? También como ciudadanos creo que tenemos derechos y obligaciones, ¿no? Y que también haya un mayor apoyo. O sea, sería bueno ver los procesos. Me parece muy válido lo que mencionó acerca de que sería bueno ver la experiencia de Colombia, ¿no? Un país tan cercano. Bogotá es la primera ciudad a nivel americano, ¿sí? En cuanto a graffiti mural. O sea, y has llegado a revolucionar esto tanto que se volvió como un espacio turístico, ¿no? O sea, ahora hay turismo de graffiti, ¿no? Hay mucha gente que viene a otros países a ver los trabajos de estos grandes artistas que han pasado, ¿no? De todo el mundo. Entonces, creo que sería bueno como aprender a tener estas experiencias y ver cómo beneficia para la ciudad y para todos, ¿no? Entonces, sería eso, como primero, no vernos como criminales, segundo, como mesas de diálogo, y tercero, como llegar a consensos y de alguna manera como que ganemos todos y revitalizar a la ciudad, digamos, con el graffiti mural, ¿no? Que al final beneficia. Tú eres docente de artes, ¿qué enseñas a tus alumnos? Yo soy profesor de Historia del Arte, doy también mucho lo que es el dibujo artístico, trabajo en un Instituto de Artes Visuales, trabajo también Historia del Diseño, doy algunas clases ahí. Y algo que yo siempre menciono que es muy importante, si nosotros tenemos esa necesidad de expresarnos, es bueno también como tener un desarrollo y un proceso, ¿no? O sea, yo les explico que si quieres salir a pintar un mural, primero como que debemos mejorar estas destrezas, ¿sí? Poder de alguna manera transmitir nuestras ideas a un papel, y si logramos conectarnos con un papel, luego sí podemos dar como un paso a las paredes, ¿no? Para que vean los resultados de un buen acabado estético y de un progreso en su estilo y en su técnica. Fernando, ¿cómo lograr armonía entre todas las partes? A ver, yo creo que 3, 4 cosas que me parece que son claves. Uno, que sea la Secretaría de Cultura que asuma esto. 2, creo que los medios de comunicación tienen que involucrarse para poder entender esta problemática y que la sociedad la entienda. 3, sin diálogo esto es imposible. Me parece que el diálogo es un elemento absolutamente clave. Y en cuarto lugar, no satanizar, dejar a un lado esta idea de la guerra, el graffiti, o que hay que salir a pagar para que metamos presa a esta gente. Si usted fuera alcalde, ¿permitiría los grafitis? Yo creo que sí, a mí me parece que eso hay que hacer, porque la libertad de expresión no solo se la ejerce en los medios formales de comunicación. La pared, el muro, está en Facebook, está en Twitter también. Y ahí están apareciendo unas cosas impresionantes, los famosos memes, que ya incluso se llama Memelandia, que es parte de este proceso. Entonces yo creo que sí valdría la pena corregir algunos de los problemas que existen, pero que se encauce esta expresión que tiene la población por decir algunas cosas creativamente. Bueno, y con esto finalizamos y agradecemos a nuestros invitados por habernos acompañado esta noche. El graffiti puede representar la libertad de expresión de las personas y es completamente válido siempre y cuando también se respete a los demás, porque todos formamos parte de la misma sociedad. Y una sociedad que funciona es aquella en la que se logra una convivencia en armonía, bajo la observación de las normas que rigen la conducta de todos. Gracias por acompañarnos. Esto es Blanco y Negro. Nos vemos la próxima semana.